Bueno, en estos videos vamos a ir resolviendo todos los trabajos prácticos de la materia Finanzas de Empresas, de la carrera de Contador, de cuarto año, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, como su nombre lo dice, el trabajo práctico número 1 habla de proyectos de inversión. Entonces lo que vamos a ver son todos los conceptos que están vinculados con el análisis y los criterios necesarios para poder aplicar en la práctica este conocimiento. Entonces vamos a tener, por un lado, lo que serían las herramientas a aplicar para el análisis de los proyectos y los criterios de aceptación de esas herramientas para ver si el proyecto se acepta o se descarta. El ejercicio 1 dice, en la ciudad de La Plata se realizó un análisis de mercado que estimó que es una buena oportunidad la apertura de un centro de belleza integral para la mujer a través de un sistema de tratamiento personalizado y focalizado. Dicho estudio fue recomendado por una consultora que facturó 20.000 pesos. Entonces, como vimos en el video anterior, 20.000 pesos sería un costo hundido, porque es un costo que yo ya erogué para que me hagan el análisis de mercado, a ver, para conocer un poco del proyecto, y yo acepte o no acepte el proyecto, esos 20.000 pesos ya los gasté y no son recuperables, porque el servicio ya fue prestado. Luego dice, en dicho marco, se ha decidido dejar de alquilar a un geriátrico de ancianos un inmueble perteneciente al grupo, ya que es apropiado en dimensiones para esta nueva actividad. Y el ingreso del alquiler era de 48.000 anuales. Entonces esto es un costo de oportunidad, porque yo tengo que dejar de percibir esos 48.000 pesos de alquiler para poder hacer el proyecto. Entonces, estos 48.000 los voy a tener en cuenta en el flujo de fondos del proyecto como negativo. En cambio, el costo hundido, como vimos en el video anterior, no tiene injerencia en el flujo de fondos porque es independiente del proyecto. Es independiente de lo que se decida hacer con el proyecto, si se acepta o no se acepta. Luego dice, se estima que el costo inicial de la remodelación del inmueble y la compra de los equipos necesarios es de 220.000. Entonces, ¿acá qué nos está dando? Nos está dando la inversión inicial. Entonces, dice que la inversión inicial se abonará el 70% en el momento cero de contado y el resto a los 12 meses. A los 12 meses sería, en el momento 1, paga el 30% restante, estimándose una vida útil de 5 años. Luego dice, de acuerdo al estudio de mercado, se espera la visita de 600 mujeres que pagarán 450 pesos. Entonces, ¿acá qué nos está dando? Nos está dando los ingresos del proyecto. Serían 600 mujeres a 450 pesos cada una, te da 270.000 pesos. Luego dice los costos de contratar a 5 profesionales para que presten el servicio es de 24.000 pesos anuales también. Entonces hacemos 24 por 5 y nos da el costo operativo de mantener funcionando el proyecto. Luego dice, suponiendo que el costo del capital es del 15%, o sea, este sería la CAE, sería 15% y la tasa impositiva 40%. En este caso, este 15%, ¿para qué sirve? Para que una vez que nosotros lleguemos a los flujos de fondos netos, lo descontemos a esa tasa y la sumatoria de esos nuevos flujos nos va a dar el BAN. Y acá justamente pide calcular el BAN, la TIR y el periodo de recupero. Y dice, analice la conveniencia de llevarlo a cabo al proyecto si el grupo quiere recuperar la plata como máximo en 3 años. Estos 3 años van a ser clave porque sería el criterio de aceptación o no según el periodo de recupero. Entonces, como vimos en la clase anterior, el BAN, el criterio de aceptación es que sea positivo. La TIR tiene que ser mayor a la tasa de corte de este 15%. Y el periodo de recupero tiene que ser mayor al periodo en el cual los inversores quieren recuperar, que en este caso es 3 años. Entonces ahora pasemos al Excel. Bueno, y acá ya tenemos todos los datos volcados del enunciado en el Excel para hacer todos los cálculos del ejercicio 1. Entonces, el enunciado decía que se invertían 220.000 pesos y que se pagaba el 70% el primer año, 150.000. Y el 30% al año siguiente, 66.000. Luego decía que teníamos el costo de oportunidad de que dejaba de percibir el alquiler.
los 270.000 pesos de ingreso que habíamos dicho, el costo del especialista que era 24.000 pesos por 5 profesionales, y después la tasa de impuesto a las ganancias del 40 y el costo del capital propio el 15. Entonces nosotros con estos datos vamos a ir armando el flujo de fondos. Recuerden que el flujo de fondos se lleva por lo percibido. Entonces todo lo que se haya pagado efectivamente es lo que debe ir en el flujo de fondos. Entonces tenemos los ingresos que eran 270.000 pesos, que salía de 600 mujeres por 450 pesos cada voucher. Luego el costo operativo era de 120.000 pesos y era 24.000 por los 5 profesionales para prestar el servicio. Y por eso es que le ponemos costo operativo, porque es un costo que sin incurrir en él no se puede desarrollar el proyecto, porque estamos prestando un servicio. Luego, como dijimos, el costo de oportunidad va restando, sería menos 48.000 pesos, porque es lo que dejamos de percibir por el alquiler. La amortización es un concepto que no representa una salida efectiva de fondos. ¿Pero por qué la restamos? La restamos para llegar al resultado fiscal y luego así aplicarle el impuesto a las ganancias. Entonces, las restamos porque las amortizaciones son deducibles del impuesto a las ganancias. Entonces, como son deducibles, primero las tenemos que restar para achicar el resultado fiscal y una vez que achicamos el resultado fiscal, calculamos el impuesto. Una vez que calculamos el impuesto del 40% sobre ese resultado fiscal, las volvemos a sumar porque no son una salida efectiva de fondos. Entonces no debería ir en un flujo de fondos. Pero nosotros justamente lo ponemos por el beneficio fiscal. El beneficio fiscal de que la ley de impuesto a las ganancias permite la deducción de las amortizaciones. O sea, anulamos el efecto de la amortización. El único efecto que queda de la amortización es una baja en el impuesto a las ganancias. Y luego se vuelve a sumar, entonces se netea. Como lo restás y sumás el mismo punto, se netea. Y bueno, para llegar al flujo final, nos queda que la inversión inicial en el momento 0 es menos 54.000 y en el momento 1 menos 66.000. Y luego se suman todos los flujos de todos los años, que en este caso como no dice que varía la cantidad año a año y no varía el precio, entonces todos los flujos pasan a ser iguales. Estos 12.000, en diferencia a estos que son todos iguales, es porque es 78.800 menos 66.000. Por eso es que te queda el 12. Luego, como ya dijimos, vamos a descontar este flujo de fondos neto del proyecto a la tasa de corte, que es del 15%, que decía el enunciado, la vamos a descontar ¿para qué? Para llegar a los flujos de fondos actualizados. Y con la sumatoria de los mismos, nos da el VAN de 52.758,50. Entonces, por VAN, nos da que el proyecto se tiene que aceptar, porque nos da un VAN positivo. Luego, por TIR, recuerden que la TIR se calcula sobre los flujos de fondos netos, sin actualizar. Entonces tenemos que la TIR da 26,3. Entonces, por el criterio de aceptación de la TIR, también se acepta el proyecto porque 26,3 es más grande que la tasa de corte del 15. En el parcial para calcular la TIR les recomiendo hacer iteraciones sucesivas o después vamos a ver una fórmula que te lleva a aproximar la TIR. Pero bueno, por iteraciones sucesivas es algo fácil, no hay que recordar ninguna fórmula, entonces lleva tiempo pero no le vas a fallar. Entonces bueno, acá ponemos, ¿de dónde sale el 15%? Bueno, esta tasa sale del mercado en el que está inmersa la empresa o el proyecto o depende de la actividad que se dedique. También puede ser determinada por los inversores, atado a una rentabilidad que tiene en otra inversión o en otro proyecto de cumplir. Y bueno, actúa como una tasa de corte. ¿Y esto qué significa? Que es una tasa exógena del proyecto, que viene de afuera, que la determina alguien que no depende del proyecto en sí mismo. En cambio, la tasa, la TIR, es una tasa interna de retorno. Entonces dice, para calcular el VAN actualizamos los flujos determinados por la tasa de corte, elevada, la misma, según el periodo. Entonces acá hacemos elevado a la 1, 1 más 0,15 elevado a la 2 y así sucesivamente.
Después dice, ¿qué significa que el BAN sea positivo? Que aún cubriendo los costos de oportunidad del alquiler, los costos anuales del proyecto, la inversión inicial y la tasa requerida por los accionistas, después de cubrir todo eso, el proyecto aún así genera riqueza y valor agregado para los accionistas. Bueno, después como importante marcamos que el BAN y la tasa de actualización se comportan de manera inversa, es decir, que a mayor tasa, menor va a ser el BAN y viceversa. Entonces, en este caso, ¿cómo debería ser la TIR respecto de la tasa de corte? Y bueno, ahí lo pensamos un poco y decimos que es superior. ¿Por qué? Porque siguiendo esto es, a mayor tasa menor será el BAN. Y desde una cuestión matemática, la TIR es la tasa que hace que el BAN sea cero. En realidad no es eso, pero bueno, matemáticamente sí lo es. Matemáticamente es, la TIR es la tasa que hace que el BAN sea cero. Entonces, si nosotros descontamos, castigamos todos los flujos al 15% y aún así nos dio positivo, siguiendo esta regla, lo que nos dice es que entonces tenemos que determinar una tasa mayor para que el BAN sea cada vez más chico hasta llegar a cero. Entonces, sabemos que la TIR, ya por BAN, sabemos que la TIR va a ser más grande que la tasa de corte, va a ser mayor. Entonces, la TIR sería la máxima tasa que soporta el proyecto, que soportan los resultados del proyecto, y aún así no arrojar un BAN negativo. Entonces por eso es que corta en cero la TIR. Porque es la máxima tasa que soporta el proyecto de descuento, de castigo, digamos, de los flujos de fondo, sin arrojar un BAN negativo. Y bueno, y acá tenemos cómo calculamos la TIR y que el BAN nos da cero. Entonces, la TIR se calcula por iteraciones sucesivas, por ejemplo en el parcial, vos ponés todos los flujos y los descontás a una tasa estimada por vos en ese momento. Entonces le puedes poner que sea del 26%. Entonces vos haces la capitalización de esa tasa del 26% y te va a dar todos los flujos de fondo actualizados a esa tasa. Entonces, cuanto más se acerque a cero, sabemos que la TIR va a estar cerca de esos parámetros. Entonces, si nosotros lo hacemos, en este caso, lo hacemos a 26%, el BAN nos va a dar positivo. Y si lo hacemos a 27, el BAN ya nos va a dar negativo. Entonces nosotros sabemos que la TIR va a estar entre 26 y 27%. Y bueno, acá pongo, ¿para qué hicimos todo esto? Para corroborar que el cálculo de la TIR está bien hecho. ¿Por qué? Porque matemáticamente la TIR es la tasa de rendimiento efectiva que es interna del proyecto. Y por eso es que surge de los flujos de fondo que tenga el proyecto. Entonces dijimos que por BAN se acepta porque es positivo y por TIR se acepta porque la TIR es mayor que la tasa de corte. Y ahora lo que tenemos que analizar es el periodo de recupero, que se puede calcular con los flujos de fondos lineales y después con los flujos de fondos ya actualizados. Entonces, si nosotros calculamos el periodo de recupero es menos 154.000 más los 12.800, nos queda el acumulativo de 141.200, le sumamos el 78 y todavía sigue negativo. Y entonces esto quiere decir que después cuando sumamos el tercer año ya nos da positivo. Entonces nos quiere decir que el periodo de recupero va a estar entre el segundo año y el tercer año. Más precisamente 2 años, y haciendo la regla de 3 simple te da 9 meses y 15 días. Pero en este caso es sin actualizar los flujos de fondos. Entonces en sí, como estos pesos estarían en distinto año, significa que están en distinta unidad de medida, se podría decir. Entonces linealmente no se deberían sumar, porque no tienen la misma unidad de medida. Entonces nosotros lo que debemos hacer en sí es actualizar los flujos a la tasa de corte y obteniendo los flujos actualizados, que serían estos, lo que hacemos es luego volver a calcular
y nos da que después del tercer año nos queda 31.473 negativo. Y en el cuarto año pasa a ser positivo, pero la regla de decisión era que no podía superar los 3 años. Entonces ahí tenemos que no debería aceptarse el proyecto porque los inversionistas querían recuperar la plata antes de los 3 años. Y haciendo el periodo de recupero actualizado nos da que es 3 años, 8 meses y 11 días. Por lo tanto, no se acepta el proyecto de inversión.